Primera lectura. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Para qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venga, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él, llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Venga, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Pablo le pide a Timoteo servir de ejemplo con fidelidad y lo invita a realizar el don de la Jesús, para proclamar a Jesucristo con actitudes sencillas y humildes. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te puse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los apóstoles se dirigen al Señor para que les aumente la fe. La respuesta es desconcertante. Si ellos tuvieran una dosis mínima de fe, harían cosas humanamente imposibles. De pie. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza,
Poder decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedeceré. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá caso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. ¿Cómo están? ¿No se escuchan bien? Bueno, ¿sí? ¿Ya fueron a la feria? No. A la de San Francisco. Ah, ya sí. Digo que el patrono de Pachuca, ¿quién es? Aunque no quieran nosotros, no se olviden. Sí, y cuando vayan ahí invitan, no se olviden del padrecito. Un placer. A ver, hoy tenemos unas lecturas que verdaderamente pues nos deberían, bueno, todas nos deben de hacer reflexionar, pero en este escalafón en donde hemos venido reflexionando la palabra de Dios. Hace 8 días que veíamos, ya se le olvidó, hijo, Lázaro y el rico. ¿Sí? Porque Lázaro tiene nombre ante Dios, el rico no. ¿Sí? Se fijan, no dice el nombre. ¿Sí? Solamente se dice el nombre de quién, Lázaro, ¿sí? Del humilde. ¿Sí? Y hace 8 días se nos pedía pues tener esa mira en el cielo, ¿no? ¿Sí? ¿A través de qué? Pues de la misericordia que podemos tener para con nuestros hermanos. Subimos un escaloncito, si esta semana pues hicimos nuestras obras de misericordia. ¿Sí? Si no, recuerden, en la espiritualidad, o para adelante o para atrás. Nunca se estanca uno, ¿sí? Nunca. ¿Sí? La espiritualidad, ¿sí? O va hacia el cielo, lo demás ya se lo dejo. Consideración. ¿Sí? Entonces, hoy el Señor nos pide subir un nuevo peldaño, el que nosotros debemos ir creando este peldaño para ir subiendo, ¿sí? En esa escalera hacia el cielo. ¿Sí? ¿Cuál es este peldaño que Dios nos pide subir? Que tenemos la responsabilidad de hacer lo que tengo que hacer, y no por eso se me debe de premiar. ¿Sí? Hemos como que tenido esa mala costumbre en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestras familias, porque yo recuerdo, ¿no? Cuando era yo niño, no hace mucho, ¿sí? ¿Sí? ¿Es porque soy de viejitos? ¿Yo qué? Cada quien. Entonces, que cuando mi papá llegaba a la casa, ¿no? Lo primero que pedían eran las boletas, ¿no? Y después de saludar y todo, pedían las boletas, y por cada 10 nos daban 1,000 pesos. Sí, pero de los de antes, ¿verdad? Sí, no vayan a pensar que de los de ahora. Sí, ahora que es 1 peso, ¿no? ¿Sí? Pero antes sí te alcanzaba para 2 bolsitas de cacahuates. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto cuestan los cacahuates? Como 5 pesos, ¿verdad? 10, ¿no? Tío. ¿Sí? Entonces, pero mi papá nos premiaba por haber sacado 10 en la escuela, ¿no? Pues con razón yo sacaba un montón de 10. Sí, ¿no? Pues me convenía esforzarme pues, por tener 10. Entonces, con el paso del tiempo, pues mi papá se convirtió en el malvado de la historia, porque tenía 10 y no me daba. ¿Y estaba mal mi papá? ¿Quién estaba mal? Entonces, pues sí, pero a veces nos acostumbramos a eso, cuando nuestra obligación como estudiantes, ¿cuál es? Pero es sacar 10. ¿Sí?
¿Sí? O sea, nuestra responsabilidad es sacar 10, ¿sí? No 9, no 8. ¿Qué demuestra un 9, un 8, un 7? ¿Sí? Que me ha faltado empeño, ¿sí? Que me ha faltado estudiar más, que me ha faltado esforzarme. ¿Sí? Eso representa las calificaciones menores a 9, que digan menores a 10. ¿Sí? Bueno, también las de 9. Entonces, eso es lo mismo que hoy el Señor nos está pidiendo. El Señor lo único que está pidiendo es: haz lo que tienes que hacer. Y ya, así de fácil. ¿Sí? Te tengo que felicitar, dice el Señor, te tengo que felicitar porque vienes a misa. Es tu obligación. ¿Sí? Te tengo que felicitar porque lees la Biblia. No, porque es tu obligación. Te tengo que felicitar para que reces el rosario, o te debo de dar un premio para que reces el rosario. No, porque es tu obligación. Y esas obligaciones que nosotros tenemos, a veces se convierten como, Señor, pues ya te cumplí, ¿no? Ya fui a misa, ya hice el rosario, ya leí la Biblia, ahora es mi milagrito, ¿no? Porque así a veces como que queremos hacer ese intercambio con Dios. Yo cumplí lo que me tocaba hacer, no hiciste más. Entonces, a veces como que esa parte de recompensas, premios y demás, pues van viciando nuestra fe, porque a fin de cuentas los milagros no se hacen para que creas, sino porque crees se dan los milagros. Es muy diferente. Por eso dice el Señor: si tuvieras un poquito de fe, como el del grano de mostaza, podrías decirle a un árbol: muévete. Pero la fe es como el cerebro. ¿Sí? Dicen que el cerebro es como un músculo, ¿no? ¿Sí? Muchos no lo ejercitamos. ¿Sí? Pero bueno. ¿Cómo ejercitas el cerebro que no lo ves en realidad? ¿Cómo haces ejercicio para el cerebro? Leyendo, estudiando, no sé, muchas formas, ¿no? ¿Sí? La fe es el músculo del alma. Si no lo ejercitas, pues por obvio va a estar todo raquítico. Y no vas a tener la fortaleza para enfrentarte a las cuestiones de la vida, en el ámbito espiritual. ¿Cómo se fortalece la fe, ese músculo que Dios nos ha dado en el alma? ¿Sí? Pues primeramente leyendo la palabra de Dios. ¿Quién no tiene Biblia en su casa? Pues no emprendes. Sacramentos. ¿Sí? Los sacramentos son una parte fundamental de nuestra vida, porque los sacramentos han sido instituidos por Cristo para darnos vida. Entonces, el venir a misa fortalece tu fe, siempre y cuando pues te confieses y comulgues, porque si no, pues nada más vengo. Y luego muchos más allá de eso están pendientes al celular. O vengo porque pues el chamaco está en la doctrina o en el catecismo, le tienen que firmar la hojita, ¿no? Entonces, ¿sirvió ese ejercicio? Pues no sirve. ¿Sí? Rezar el rosario. ¿Por qué? Porque el rosario es un arma contra Satanás. Decía San Juan María Vianney, si no fue ese otro, pero fue santo. Es el primer santo. Decía que el rosario es el látigo del demonio. Te ves asediado por el demonio, estás en tus vicios, no puedes salir. Es por la falta del ejercicio de tu fe. Entonces, vamos viendo que todo esto que estamos provocando, ¿sí?, no es responsabilidad de Dios,
si no hay responsabilidad nuestra. Hoy, fíjense, ¿quién fue la primera lectura de quién fue? ¿Quién sabe cómo se pronuncia? De Habacuc, ¿sí? El profeta Habacuc. ¿Qué hace Habacuc el día de hoy? Le reclama a Dios. ¿A cuántos no hemos escuchado el día de hoy reclamar? Yo les digo, creo que eso es algo que les ha pasado a ustedes porque vienen a misa y allá afuera se enfrentan con quienes no vienen a misa, ¿sí? Y es también una lucha muy acá con el sacerdote, porque siempre llegan y dicen, a ver, pues si Dios es el Todopoderoso, pues ¿por qué no acaba con el hambre? ¿Han escuchado eso? ¿Por qué no acaba con el mal? ¿Por qué no acaba con la enfermedad? ¿Por qué no acaba con esto? Pues qué fácil sería eso, ¿no? Que te solucione la vida, Diosito. ¿Sí? Eso es responsabilidad del hombre. Hay cosas que le tocan a Dios, pero hay cosas que le tocan al hombre. Y eso es lo que a veces confundimos. A Dios le toca la creación, le toca sostener la creación. Al hombre que le toca esforzarse por ganar la vida eterna. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Sí? Porque así lo dice el profeta Habacuc, ¿sí? En esta primera lectura dice, el malvado sucumbirá sin remedio, el justo en cambio vivirá por su fe. ¿Sí? Nos llama, al igual que San Pablo en la segunda lectura, nos llama a esforzarnos por ese reino de los cielos y que por la fe nos salvaremos. Pero dice Santiago en su carta, demuéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Entonces estamos llamados a manifestar nuestra fe. Y ante estos quejos que hace la gente, ¿sí? ¿Qué les puedes contestar? Eso es responsabilidad nuestra. No es responsabilidad de Dios acabar con el hambre, ¿eh? No es responsabilidad de Dios terminar con la pobreza. No es responsabilidad de Dios terminar con la enfermedad. Es responsabilidad nuestra. Y eso es lo que a veces no queremos ver. Es responsabilidad. Y Dios nos lo permite, ¿para qué? Para manifestar nuestra fe. ¿Cuándo yo termino con el hambre? Cuando le ofrezco al hermano que necesita un plato de comida. Ya estoy contribuyendo. ¿Cuándo termino con la violencia? Cuando la dejo de generar en mi hogar. ¿Cuándo termino con la enfermedad? Pues cuando me cuido. Es responsabilidad mía. No de los demás, no es responsabilidad de Dios. Porque si no, estarás esperando pues, que te aparezca una rosa de Guadalupe, ¿verdad? Que te llegue el airecito, ¿no? El airecito. Les digo que ya está tan cotizada la rosa de Guadalupe que ya vamos a hacer la rosa de Buquirita. Pues sí, porque pues, ya no vamos a cambiarle. ¿Sí? Pero a veces muchos viven en esa esperanza de que me suceda un milagro. No es así, es responsabilidad nuestra. Y debemos de aceptar que tenemos responsabilidades para con la fe. No solamente es hacer los sacramentos, como con los niños, ya cumplí con el bautismo, ya cumplí con su comunión, ya cumplí con su confirmación. ¿Saben cómo se llaman esos 3 sacramentos? Sacramentos de iniciación cristiana. ¿Qué quiere decir? Que ese es el principio, no es el fin. ¿Cuál será el fin de esos sacramentos? Llegar al cielo, eso espero. ¿Sí? Entonces, aguas con eso. Cuando nosotros no cumplimos con nuestra obligación como hijos de Dios, ¿sí? Seremos una sociedad, una iglesia destinada, ¿sí?, a la decadencia. ¿Sí? Fíjense que ayer estaba yo con los muchachos, ¿sí? Les voy a dar su jalón de orejas, ¿verdad? Pero cuando estábamos estudiando el tema de la sexualidad, un tema polémico, antes porque no se sabía,
Ahora porque se sabe, ¿no? ¿Sí? Entonces, estábamos en esto de la sexualidad y había uno de los muchachos que decía, sí, cierto, padre, dice, porque ¿qué le pasó a Sodoma y a Gomorra? Las capitales del pecado. Y cuando una sociedad se entrega a sus pasiones, lo único que le espera, ¿sí?, es la decadencia. No estamos lejos de eso, porque no estamos cumpliendo con nuestra obligación. Hoy, fíjense, en Australia, me parece que es en Australia, leí el artículo, que hay una ley en donde ahora los niños desde los 10 años, ¿sí?, ya pueden elegir ser niño o niña. Ah, caray, caray. ¿Sí? Pero si un niño a los 10 años dice, yo quiero ser niña, por derecho de gobierno los operan. Y el gobierno les paga los tratamientos hormonales. Y fíjense, cuando un niño, ¿qué conciencia puede tener de su sexualidad? A los 10 años. Pues nada. El chiste es que cuando van creciendo, ¿sí?, a los 15, 16 años, se dan cuenta de que siempre no. De que mi naturaleza me lleva a ser varón, a ser mujer. ¿Sí? Y resulta que entonces empiezan las tasas de suicidio a elevarse. ¿Por qué? Porque ya no hay un motivo de vida. Ya fui mutilado en mi ser, en mi persona. ¿Sí? Y entonces sí, ya quieren darle remedio a esto cuando ya operaron a muchísimos. ¿Sí? Hoy vivimos en un mundo de lo ilógico, de lo absurdo. ¿Sí? Entonces, por eso estamos, al no hacer tu obligación, al no hacer lo que te toca hacer, estás destinado a la decadencia como persona. Como persona. Y por tanto eso va a ir a dañar a los demás. Hoy, ¿cuál es la enfermedad más común? La diabetes. El cáncer. ¿Sí? Fíjense, qué importante es esto. Y yo he dicho una cosa y ahora ya los científicos me copiaron. ¿Sí? No soy científico, pero eso es a leguas que se dan cuenta ahora. ¿Sí? El cáncer, antes de ser cáncer en la persona, en el organismo, viene el cáncer del alma. Si se fijan, hoy se inventaron una enfermedad que se llama depresión, que viene de la tristeza, que viene de la soledad. ¿Cuántos estando acompañados se sienten solos? ¿Cuántos hoy se sienten tristes? ¿Cuántos se sienten deprimidos? Eso baja tus niveles de no sé qué cosas. Eso lo dirán los científicos bien, ¿sí? Y va afectando tu organismo. Entonces, pues vamos teniendo todo esto que nos va afectando, pero no nos queremos dar cuenta, ¿sí?, de que si no arreglamos nuestra situación espiritual, ¿sí?, con todas nuestras obligaciones, pues vamos a ir cayendo en todo esto. Y vamos a ir cayendo en la decadencia de nuestra especie. Hoy por hoy, pues ya se está viendo. Hoy este último censo del INEGI, chequenlo en internet para que lo digan que soy yo, ¿sí?, la población disminuyó disminuyó un 3.3%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya no hubo nacimientos. ¿Y no habrá habido nacimientos? Entonces estamos hablando de un fenómeno que está ganándonos en la práctica. ¿Sí? A lo mejor estamos defendiendo la vida, estamos diciéndole sí a la vida, pero hipócritamente muchos. ¿Por qué? Porque están destruyendo al ser. Y todo esto se convierte, ¿sí?, en la falta de responsabilidad en mis obligaciones. Nada más. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar, ¿sí?, el no leer la Biblia, el no venir correctamente a misa, el no rezar tu rosario, el no hacer tus obras de caridad?
Esto que estamos viviendo son consecuencias de eso. Hoy por hoy también, hace rato estaba leyendo ahí en los noticieros en internet, que en Pachuca ya están poniendo más seguridad en el transporte público. ¿Por qué? Porque ya los asaltos están al orden del día. ¿Y eso culpa de quién es? Creo que ya lo entendimos por ese punto. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie.